sesión. El acta de la sesión 111 se da por aprobada. El acta de la sesión 112 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario, sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Ha recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. 2. Presentación de la directora nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, señora Licetti Sotelo, quien expone la situación de apremios ilegítimos sufridos por la funcionaria municipal de Iquique, señora Yasna Rocha, junto a su familia, en una localidad cercana a Colchane, por personas de nacionalidad boliviana que visten uniformes, aparentemente militares, en cercanías de la frontera con ese país. Finalmente, una comunicación del señor Rafael Harvey, por la cual solicita una copia de la información de su hoja de vida que fue remitida por el Ministerio de Defensa Nacional a esta comisión y que se diera cuenta en la última sesión que ella celebró antes de la semana distrital. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, por favor. Presidenta. Diputado Urrutia, don Osvaldo, presidente. Sí, Me gustaría, gracias, presidenta, me gustaría conocer el detalle de la denuncia que hace la persona de que habría sido sometida a premios ilegítimos por supuestos militares en la frontera norte del país, de origen, que serían de origen boliviano. No sé si podemos conocer el detalle de esa información. Sí, ¿me permite? Sí. Me parece de la mayor gravedad. Se lo voy señor secretario, ¿puede leerlo, por favor? Voy a hacerla llegar a cada uno de los diputados a su correo para que tengan los antecedentes. Presidenta, no sé si va a recabar el acuerdo respecto a la petición del señor Harvey de remitirle lo que el Ministerio de Defensa nos envió. Sí, vamos por partes. Sobre ¿hay alguien más que haya pedido la palabra sobre la cuenta? ¿No? No, presidente. Bueno, respecto a la petición del señor Harvey, secretario, ¿se hizo llegar por parte del Ministerio de Defensa una copia de su hoja de vida? Sí, lo que remitió el Ministerio de Defensa. Es un documento público. Sí, lo que pasa es que lo que remitió el Ministerio de Defensa fue la hoja de vida del capitán Harvey, pero en aquellos aspectos que él habría autorizado su entrega por parte del Ministerio. Sí, y el señor Harvey nos pide que le remitamos ese documento. No tiene carácter reservado, por lo cual no habría ningún inconveniente para poder... No, pues me refiero a ese documento, exactamente. Sí. Es un documento público, tendría que estar incluso colgado en la página web de la comisión, así que no veo objeción a que se le remita. ¿Alguien de los diputados quiere intervenir? Sí, presidenta, no se coloca, solamente se menciona, se señala el enunciado, pero no se acompaña el detalle de los antecedentes porque siempre involucra datos personales. Pero como es el dueño de la información, podría decirse, no habría ningún inconveniente de remitirse. Pero bueno, para eso se requería el acuerdo de la comisión. Bueno, eso es lo que estoy planteando. ¿Hay alguien que se oponga? No, entonces, acordado, puede tocar, por favor, usted la campanilla, porque no... Sí, no nosotros lo tenemos digitalizado. Bueno, no hay nadie más. Sobre puntos varios, por favor, ofrezco la palabra. Diputado Toá, presidenta. Diputado Toá, tiene la palabra. En un año y medio se olvida todo. Gracias, presidenta. Creo que es muy interesante y con mucha proyección el decreto que se acaba de promulgar respecto al tema de la plataforma marina en la zona austral. Y yo creo que debería ser del interés de esta comisión
poder invitar al ministro de Relaciones Exteriores. Lo ideal sería una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, pero eso ya sabemos que no es fácil de conseguir. De manera que yo propongo que podamos en una sesión, no es urgente, pero digamos en los próximos 20 días, algo así, tener ese encuentro con el canciller. Gracias, diputado. Sí, yo iba precisamente, pedir que este punto de la actualización de la Carta Náutica, los dos decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa, pudiéramos invitar a ambos ministros a una sesión reservada, por cierto. Lo conversé incluso con el secretario. Diputado Romero, usted pidió la palabra, ¿no? Tiene la palabra. Sí, Presidenta. Presidenta, hace algunas semanas, meses en realidad, solicité que fuera invitado el general director de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, por el accidente aéreo que ocurrió en Isla Mocha. Y la verdad es que ahora es más grave. Esta semana que recién pasó, falleció una adulta mayor que era pasajero de esa aeronave. Siguen habiendo irregularidades, Presidenta, y yo solicité que fuera citado este señor porque tiene mucho que decir. Aquí la DGAC autorizó a un piloto inspector que cometió una serie de irregularidades. Y hoy día eso está pasando colado, Presidenta, discúlpeme el término un poco académico quizás, pero repito, falleció una pasajera. Aquí hay un delito, hay un fallecido y no pasa absolutamente nada. Yo quiero insistir en esto, Presidenta. Yo creo que es necesario que este funcionario público, el encargado de la DGAC, esté acá dando explicaciones y asumiendo responsabilidades, porque aquí se involucró al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a la ministra Gloria Hood, al ministro de Defensa, don Baldo Procurica, pero que en realidad el informe que la DGAC le entregó a ellos no se condice con la realidad que se está viviendo en la zona. Por eso insisto en esta petición, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pérez, veo que ha levantado la mano. Diputado Pérez, tiene la palabra. Muy buenas tardes, estimada Presidenta, diputadas, diputados, señor secretario. Hace ya un buen tiempo, yo diría algunos meses, planteé esto de la plataforma marina, ¿no es cierto?, y la situación que teníamos en la Antártida chilena, y me parece muy relevante que podamos avanzar no solamente en ese sector, sino que a lo largo del país, porque si bien es cierto, Chile tiene derecho, ¿no es cierto?, a usar de las 200 millas marinas, ¿no es cierto?, de la costa hacia el interior, pero también podemos pedir, ¿no es cierto?, que se nos autorice la posibilidad de aumentar estas millas marinas en la parte subsuelo marino. Y eso es lo que no hemos hecho en muchas partes. Cuando escuché a un experto internacional y planteé esto en la comisión, la verdad las cosas que en aquel entonces, no era usted presidente en todo caso, no se le dio toda la importancia que este caso amerita. Yo creo que para conversar acerca de este tema de tanta importancia, no solamente hay que invitar al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Defensa, sino que al comandante en jefe de la Armada, que tiene que estar más o menos bien enterado de lo que pasa, ¿no es cierto?, en el mar, que es lo que nos interesa en este caso. O sea, serían esos tres personajes, estimada Presidenta, los que habría que invitar. Y debe ser una sesión secreta y usted nos avisa con tiempo para estar allí. Gracias, diputado. ¿Alguien más ha pedido la palabra sobre varios? Veo al diputado Urrutia. Sí, diputado Urrutia. Diputado Urrutia, don Ignacio, y también don Osvaldo pidió la palabra. Tienen la palabra, don Ignacio. El diputado Brito, presidente. Sí. Presidenta, muchas gracias. No, era para compartir la petición del diputado Leonel Romero. A mí me parece sumamente grave lo que ocurrió precisamente en la zona que él representa. Y me parece que es completamente lógico invitar a la comisión o citar a la comisión lo que corresponda al director general de la Aeronáutica Civil. Era para eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Urrutia, don Osvaldo, tiene la palabra. Presidenta, compartiendo la preocupación de los parlamentarios que han solicitado una explicación más detallada al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, y también han incorporado al comandante en jefe de la Armada
sobre la plataforma continental extendida, definida por las Naciones Unidas a través de la CONMEBAR, la Convención de Derechos del Mar, que estableció un plazo para que los países declararan y demostraran que tenían plataforma continental extendida. Esto no es algo que todos los países tengan, no solo por la obviedad que tengan costa, sino porque hay que demostrarlo y hay un método científico para hacerlo. Chile ha demostrado que tiene plataforma continental extendida alrededor de Isla Pascua, Salas y Gómez, que es incluso más grande de lo que en un principio se pensaba. Y también en el mar Austral, al sur de las Islas Diego Ramírez. También en torno a la Antártida, que son los 3 o 4 sectores en que Chile ha podido demostrar o va a demostrar ante la CONMEBAR y las Naciones Unidas que tiene una plataforma continental extendida, porque en el resto del país no hay. Se pensó que en la península Taitao y más o menos alrededor de esa zona podría existir, pero no se ha demostrado que exista, porque hay, como digo, un método científico bastante bien definido en que participan todo tipo de, no solamente oceanógrafos, geólogos, y un método previamente establecido por la CONMEBAR que hay que demostrarlo. Entonces, creo que un tema que más allá de lo que ha salido en la prensa, es importante que los integrantes de la comisión primero entiendan a cabalidad lo que significa tener una plataforma continental extendida, por qué hoy día los países, tanto Argentina, Brasil, Chile y otros países en el mundo han solicitado esta plataforma, cuáles son los plazos y cuál es el problema que se ha suscitado en torno a las Islas Diego Ramírez, que sería la única zona en conflicto que podríamos tener en la definición de esta plataforma continental extendida con un país vecino. Eso, presidente. Gracias, diputado. Sí, está la Comisión de Límites de Naciones Unidas de las plataformas extendidas. El diputado Brito tiene la palabra. Después vamos a adoptar acuerdos, por favor. Diputado Brito tiene la palabra. Gracias, presidenta. A nuestros correos institucionales hace unos momentos llegó la invitación a participar de la parada militar en honor a las glorias del Ejército el próximo 19 de septiembre. Y por lo menos desde nuestra parte hemos levantado una crítica a esto, fundada principalmente en 2 aspectos. Porque entendemos que las paradas militares y las ceremonias de ese tipo en países de todo tipo en el mundo ocurren, pero lo importante es cuál es la función que eso está realizando, cuál es lo que se busca generar con la parada militar. No queremos que esto sea un debate entre a quienes les gustan o no les gustan los militares. Siempre nos han dicho que las paradas militares y las ceremonias buscan 2 efectos: producir disuasión y contribuir a la formación de la cultura militar. Yo creo que es evidente que cuando las paradas militares anteriores han recibido honores por personas que hoy día están siendo procesadas o condenadas por la justicia por el mal uso de recursos públicos, yo creo que resulta evidente que para producir disuasión nos tenemos que hacer cargo en primer lugar del combate a la corrupción dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo segundo, presidenta, es que respecto a contribuir a la formación, hay quienes sostenemos que en medio de un estado de excepción constitucional, enfrentando una dura crisis ambiental, sanitaria y social, el gasto que implican este tipo de ceremonias debe destinarse para fortalecer, el despliegue de las Fuerzas Armadas en auxilio de la población que se ha visto afectada por esta situación. En el país se aproximan nuevos cambios y merece todo ser revisado para mejorar. Y es por eso, presidenta, que nos preocupa la insistencia del gobierno en desarrollar este evento, aún estando en estado de excepción constitucional, y esperemos por nuestra parte que el Ministerio pueda recapacitar. Y es por eso, presidenta, que para conocer los detalles de lo que tiene pensado el gobierno, el despliegue que tiene pensado, los recursos fiscales que tienen planificados y cuál es la función que esperan que contribuya a la parada militar de este año, es que solicito, si tiene a bien, poder invitar al Ministro de Defensa Nacional a fin de que exponga cuál es el objetivo y cuáles son los costos que vienen asociados con la realización de la parada militar de este año, presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más está solicitando la palabra, señor secretario? Que no, en los presenciales no veo. Presidenta, ni presenciales ni remotos están viendo la palabra. Bueno, entonces, en primer lugar, adoptemos el acuerdo de invitar al director general de Aeronáutica Civil, de acuerdo a la petición que ha formulado el diputado Romero y que también adscribe el diputado Ignacio Urrutia. ¿Habría acuerdo?
Sí. ¿Está de acuerdo, presidente? Ya. En segundo lugar, me parece, voy a colocar en tabla, por cierto, el tema del límite exterior de nuestra plataforma, ¿no es cierto?, continental, de las 200 millas desde la Punta Puga a Isla Diego Ramírez, en los dos decretos supremos firmados por el presidente de la República. Solicito el acuerdo para invitar a los ministros de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores. En relación con el comandante en jefe de la Armada, que a mí también me parece que es interesante que venga, yo sugiero, ya que el comandante en jefe de la Armada está subordinado al ministro de Defensa, la autorización habría que pedírsela al ministro de Defensa para que pueda concurrir a esta comisión el comandante en jefe de la Armada. ¿Habría acuerdo? Acordado, por favor. Sí. Y respecto al último punto, lo solicitado por el diputado Brito, que invitáramos al ministro de Defensa a fin de que nos entregara los antecedentes, tanto del monto y del carácter que tendría la paramilitar en este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia que se está viviendo. Me parece adecuado que pudiéramos conocer cuáles son los planes que se tienen y cuánto sería el costo y cómo se desarrollaría esta parada militar, si sería como se ha hecho siempre hasta ante la pandemia o tendría un carácter especial. ¿Habría acuerdo para invitar al señor ministro de Defensa para estos efectos? Hay acuerdo. Señor secretario, por favor, para que usted adopte el acuerdo y hagamos las invitaciones en relación con los decretos que tienen que ver con nuestra plataforma continental. Por cierto, tiene que ser una sesión reservada que tenemos que concordar tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministro de Relaciones Exteriores y que muy probablemente se haga, como han sido otras, en la sede del Estado Mayor Conjunto en Santiago. Eso podría el secretario concordar una fecha. Y bueno, dado que vamos a tener este punto en la tabla, obviamente quienes integramos esta comisión tenemos que conocer y enterarnos de qué se trata, obviamente, el contenido de los decretos, qué significa ver el tratado de 1984, en fin, lo que ha determinado la Comisión de Límites de las Naciones Unidas sobre la plataforma continental, en fin, para las consultas que tengamos que formularle a los ministros en relación con esta situación. ¿De acuerdo? Sí, Presidenta. Sí. Sí, respecto de los acuerdos, todos fueron adoptados por unanimidad, salvo el tema de la parada militar, en que el diputado Carter expresó su voto negativo. Ese fue acuerdo de mayoría, para efecto de la. Bueno, se deja constancia en actas. Bien, entonces continuamos, por favor, señores diputados, con la orden del día. Corresponde continuar con la discusión particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que está en el boletín 12234-02. Señor secretario, si usted es tan gentil y nos indica, me parece que quedamos en la Sí, Presidenta. estación 82. Sí, Carolina va a compartir Carolina va a compartir el comparado actualizado, pero yo les informo que estamos en la página 64, en el numeral 13 del artículo único, que introduce modificaciones al artículo 20. Y nos corresponde, habían quedado pendientes varias indicaciones, partiendo por la número 82, que es una del diputado Asensio, que es una indicación para modificar el numeral 13 del artículo único en el siguiente sentido, es decir, reemplaza el numeral 13. Lo primero es para reemplazar el literal A por el siguiente. En el inciso primero, imprímase la expresión exclusivamente. 2, intercálase a continuación de exclusivamente la frase la agencia y
Y 3, sustitúyese la expresión de la defensa nacional por el vocablo conjunto. Si ustedes miran el texto actualmente vigente del artículo 20 de la ley, entonces la primera de las expresiones quedaría así, de la siguiente manera: artículo 20, la inteligencia militar es una función que corresponde, ahí elimina la palabra exclusivamente, dice que corresponde a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y la segunda modificación del diputado Asensio es intercalar a continuación de la palabra exclusivamente que propone eliminar la expresión la agencia y. Entonces sería: la inteligencia militar es una función que corresponde a la agencia y a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de la Defensa. Y ahí cambia, sería la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto. Entonces son las propuestas del diputado Asensio. Perdón. Sí, el diputado Asensio no está. Entonces él plantea... Ah, está ya. Para que entonces pueda fundamentar, porque es eliminarle exclusivamente y agregar a la agencia dentro de los servicios que les corresponde la función de inteligencia. Así es, está presente el diputado Asensio. No lo veo, ya, muy bien. Diputado Asensio tiene la palabra. Es que está la pantalla de Carolina, a lo mejor ya podríamos sacarla, ¿no? Sí, era para indicar en qué punto estábamos específicamente. Claro. Muchas gracias, Presidenta. Esta es una indicación que, claro, buscando eliminar la palabra exclusividad de los organismos de las Fuerzas Armadas y la inteligencia militar, incorporamos a la ANI en ese ámbito de la inteligencia. O sea, el objetivo fundamental es buscar que la ANI tenga también injerencia no solo en la inteligencia civil, sino que en todo el sistema de inteligencia, con el objeto de que fuera la ANI como inteligencia civil la que coordina y dirija las acciones de inteligencia de todos los demás organismos, tanto militares y policiales. Es una discusión, ¿ya? Yo entiendo que el gobierno, porque así lo dijo, creo que en estas reuniones que llamamos la mesa técnica, en la mesa técnica se manifestó absolutamente contrario a aumentar facultades de la ANI, ¿ya? Señaló, ¿no es cierto?, que quería buscar resguardar la separación entre la inteligencia militar y la civil y policial. Entonces, la propuesta de indicación no es para que la inteligencia militar se inmiscuya en los asuntos internos del país, sino que exista un organismo de inteligencia, la ANI, que abarque al sistema en su conjunto. Entonces, y que eso le corresponda a la inteligencia civil. Ese es el propósito de la discusión que quiero introducir. Debo señalar, sí, una cosa para que sepamos la situación completa. En las discusiones anteriores ya fue declarada inadmisible una indicación del diputado Tellier. Señor secretario, va a saber perfectamente, creo que es el número 15 en el artículo 4, que iba en el mismo sentido de dar a la ANI competencia sobre la inteligencia exterior, que corresponde a la inteligencia militar, ¿ya? En el mismo sentido, claro, uno podría decir que esto va como más o menos en el mismo sentido, pero quiero escuchar al gobierno ahora en esta parte de esta discusión. Entonces, ese es el propósito, señora Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. ¿Está presente el subsecretario del Interior? Está el subsecretario de Defensa, don Cristian de la Maza, presente. ¿Alguien ha pedido la palabra, por favor? Sí, solicitó la palabra. ¿Quién pidió la palabra, por favor? Subsecretario de Defensa Nacional, presidente. Antes me gustaría señalar, antes que intervenga el señor subsecretario de Defensa, que a mi juicio la inteligencia militar debería tener una dependencia absoluta del Ministerio de Defensa.
ya sea a través del sistema de inteligencia, del Ministerio de Defensa, del sistema de inteligencia estratégica o del Estado Mayor Conjunto. Yo insisto, es que no pueden existir instancias donde la inteligencia militar opere en relación al ámbito interno del país, y concuerdo con eliminar la palabra exclusivamente e integrar la supervisión civil del subsistema de inteligencia. Gracias, secretario. Tiene la palabra el señor subsecretario de Defensa. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio un saludo a los integrantes de la comisión. Y he regresado para ver esta parte de la inteligencia militar. Respecto a la indicación, efectivamente, como dice el diputado Asensio, aquí es un poco ver cómo puede trabajar y, como usted lo dijo, cómo se estructura el sistema de inteligencia. Y la visión nuestra es que hay una inteligencia que es policial y una inteligencia militar, y tratamos de mantenerlas separadas, precisamente. Y lo que en las indicaciones más adelante, la propuesta nuestra es efectivamente realzar el control de la autoridad política en cada uno de los lados, es decir, el ministro de Defensa como el control de la inteligencia militar, y en el caso de la inteligencia policial, el ministro del Interior. Y ANI siempre tiene la coordinación general, y no solamente eso, sino que la fusión de toda la inteligencia a través del sistema de inteligencia. Precisamente la ANI recibe esta información de ambos lados y va fusionando esto en un panorama común de seguridad al presidente. Entonces, pero la idea nuestra es mantener lo que está en el Senado, que uno lo que hace es corregir, porque se hablaba del Estado Mayor de la Defensa. Eso ya no corre, sino que ahora es el Estado Mayor Conjunto. Esa es una de las observaciones que se cambia, pero la función de la ANI más bien es de un coordinador general y de un recolector de información para procesarla a través del sistema de inteligencia, y eso está bien resguardado. Pero más adelante esto se complementa con precisamente realzar que la responsabilidad de los servicios de inteligencia es dependencia de la autoridad política de cada uno de ellos. Ministro de Defensa por un lado y Ministro del Interior por otro, y no mezclar las inteligencias militar y policial. Por lo tanto, lo que proponemos es mantener lo del Senado, y más adelante había precisamente una indicación del diputado Asensio, que la 86, que precisamente aclara mejor esa dependencia que usted menciona del ministro y de los contingentes. Gracias, subsecretario. Diputado Urrutia, don Osvaldo Presión. Don Osvaldo Urrutia tiene la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Sí, mire, el modelo que hemos discutido acá y está subsumido en varias de las indicaciones, la mayoría que hemos rechazado con respecto a esta materia, tiene que ver con que hay que mantener una clara separación entre lo que es la inteligencia militar y la policial, quedando, como ha dicho el subsecretario, la ANI como un ente coordinador. A mí no me gustaría tener un suprapoderoso director de la ANI que tenga que manejar la inteligencia interior con lo que tiene que ver con la inteligencia que hoy día administran o manejan las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la inteligencia exterior. Esto además tiene un elemento, a mi juicio, de riesgo, que es utilizar los agentes de las Fuerzas Armadas en temas de policía interior. Lo que muchos de ustedes han advertido aquí como un problema que hay que separar claramente. La ley actual, en su artículo número 20, establece claramente que todo lo que tiene que ver con inteligencia de las Fuerzas Armadas está suscrito al Ministerio de Defensa, y a través del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, su aprehensión, presidenta, está claramente establecida en el artículo 20. Y yo pienso que no me gusta la indicación, precisamente porque es darle suprapoderes a un director de un servicio público que va a tener conocimiento e injerencia en todas las decisiones incluso de política exterior.
a través de los informes y del procesamiento de la información que pueda hacer la ANI, de la información que recaben los agentes de inteligencia. Y segundo, por la contaminación y el riesgo de contaminación de utilización de agentes y medios en materias de seguridad interior versus lo que tiene que ver con la seguridad exterior. Así que, por lo tanto, esta indicación, la 82, tal como está, salvo en la modificación menor que es una corrección porque ya no existe el Estado Mayor de la Defensa Nacional, sino el Estado Mayor Conjunto, en eso hay que aprobarlo por razones obvias, pero el resto yo estoy por rechazarla, presidente. Presidenta, el diputado Toá presencialmente le solicita la palabra. Está silenciada, presidenta. Estoy con la señal inestable. Tiene la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con la indicación y lo que sucede con el comentario de diputado Osvaldo Urrutia, por su intermedio, presidenta, yo tiendo a ver que cuando se habla de la ANI, se habla de la ANI actual, en cuyo caso esas observaciones tienen validez. Pero aquí estamos hablando de una agencia distinta, una agencia altamente profesionalizada, con una autoridad superior sobre todos los temas de inteligencia, sean de la Defensa Nacional o sean de orden interior. De manera que yo creo que cuesta imaginarse cómo tiene que ser esa ANI del futuro, pero yo por lo menos pienso en esa ANI del futuro, digamos, como la máxima autoridad en temas de inteligencia o los resguardos necesarios para los temas específicos tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas. Yo creo que este es un tema que hay que discutirlo todo lo que se pueda, porque es un tema mayor, y creo que en la medida que nos acerquemos a una solución, este proyecto tiene sentido, porque sin ese elemento, este proyecto completo no tiene sentido. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar y yo no sé si es pertinente votar ahora. Le pregunto por su intermedio, presidenta, al diputado Asensio, si lo votamos ahora o tratamos de, digamos, ajustar una solución que pueda llevar un apoyo, ojalá unánime, de la comisión. Gracias. Terminó, presidenta, don Jaime. Presidenta, active su micrófono, presidenta, que no se le escucha. Gracias. Le quería pedir, por favor, al diputado Brito o al diputado Urrutia que puedan presidir, porque estoy con la señal muy inestable. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, presidente. Diputado Brito, ¿podría por unos instantes mientras arreglo el, claro, presidente, el problema, por favor? Problema que lo haga el diputado Urrutia para compartir ahí. Bueno, queda usted con la presidencia entonces. Yo voy a tratar de arreglar el... Gracias, presidente. Gracias. Señor secretario, entonces. Sí, no hay más palabras solicitadas, pero el diputado Asensio y el diputado Chilin están solicitando la palabra. Ya. Diputado don Gabriel Asensio. Sí, señor presidente, porque no solo para hacer algunas aclaraciones. Uno de los problemas que plantearon nuestros invitados en su oportunidad, uno de los grandes problemas, dijo, ¿no es cierto?, que existía, que existía en la inteligencia, era que la inteligencia militar no comparte nada hoy día con la ANI. Nada, no comparte absolutamente nada, ¿ya?
nada de la información que ellos manejan. Entonces, si no se dan facultades importantes a la ANI, como las que aquí estamos discutiendo, todo esto se va a mantener igual. No hay mucho cambio en ese sentido, que era un tema relevante. Parte de los objetivos que se propusieron, ¿ya?, y que muchos de nosotros nos propusimos, era que en este proyecto era evitar que los servicios de inteligencia actúen en forma tan autónoma, los de inteligencia militar actúen en forma tan autónoma como los tenemos ahora. Pero quería agregar que está mencionado y se mencionó en la discusión de esta mesa técnica y se volvió a mencionar ahora, que se quiere evitar, ¿no es cierto?, que lo militar se involucre en lo interno. ¿Ya? Ese es como una cosa que se señala, y un argumento puesto en ese sentido, un argumento válido. Pero en realidad no es eso lo correcto. Definitivamente no es eso. Pero lo que nosotros, ¿no es cierto?, no queremos es que vengan los militares, ¿no es cierto?, a lo interno. O sea, no es que no queramos que los militares vengan a lo interno, sino a la inversa, que el organismo civil tenga potestades por sobre la inteligencia militar. Ese es el punto, ¿no? Al revés. Entonces, eso quería hacer presente para que tengamos claridad con relación a lo que estamos presentando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Diputado, ahora, perdón, gracias. Bueno, presidente. Ahora podría. Gracias, diputado Brito. Veo que pidió la palabra el subsecretario. Señor subsecretario, tiene la palabra. El diputado Chilin. Sí, el diputado Chilin había solicitado la palabra antes, presidente. Antes. Por favor, subsecretario, le voy a dar la palabra al diputado Chilin antes de que usted intervenga. Diputado Chilin, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, yo creo que en esta parte del proyecto que estamos conociendo se juega en buena medida el lograr el propósito que denomina la ley. Proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Un sistema se supone que está compuesto por varias partes, pero para que sea un sistema requiere de integración, y es un hecho que la integración hoy día no se da, no existe. No colabora la inteligencia del Ejército con la inteligencia de la Marina, la de la Marina con la de la aviación, ninguna de las tres con la ANI ni las inteligencias policiales, y por lo tanto lo que estamos haciendo es fortalecer y modernizar otra cosa, no un sistema. La indicación que propone nuestro colega Asensio en parte subsana esto, aunque a mi juicio de manera aún insuficiente, porque si hay un ente coordinador, el ente coordinador tiene que tener los mecanismos por los cuales fuerza la cooperación. Yo creo que es bastante ingenuo pensar que si no hay ciertas obligatoriedades, esto se va a dar naturalmente por la buena voluntad de los mandos de las distintas partes del sistema. Hoy día, como ya dije, esto no ocurre. Estas partes compiten entre sí, se ocultan cosas, incluso aquellas que actúan en lo estrictamente policial, carabineros e investigaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos realmente hacer que exista un órgano coordinador, ese órgano coordinador a lo menos debiera tener capacidades de influir en la determinación de los recursos destinados a inteligencia en las partes que lo componen. Es decir, cuando se discute la ley de presupuesto, aquí debería venir el órgano coordinador y decir, mire, aquí se justifica que haya más plata, acá se justifica que haya menos plata, o acá es necesario que pasemos de aquí para allá los recursos. Y eso es coordinar. Yo, señora presidenta, además creo que por los sucesos de corrupción que hemos conocido, en especial con los recursos que se dice, porque se dice, en ninguna parte está escrito, que están destinados a la inteligencia, o sea, al espionaje,
no se están utilizando en ellos, pues fueron a parar a vehículos de lujo, cualquier otra parte, menos a las necesidades de la inteligencia. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a seguir pasando esto? O sea, yo como estoy en Hacienda tengo una posición privilegiada, desde luego voy a ir a pedir la eliminación de los gastos reservados porque nos han engañado con ellos, no se usan en aquello que entre líneas nos hacen entender que lo justifican, y en el caso que esto no sea posible lograrlo, hay que cambiar radicalmente su forma de administración y control. Ahora, todo esto ¿lo pueden hacer autónomamente las instituciones que son las partes componentes del sistema? No, pues. Entonces esta es una discusión mayor, señora presidenta. No basta con las explicaciones que se han dado. Por otra parte, nuestro colega Osvaldo Urrutia dice que hay que tratar de que sea infranqueable la separación entre las necesidades de inteligencia para la defensa nacional y para el orden y la seguridad interior, la policial. Sin embargo, acá se propone que la llamada información residual de carácter policial que deriva como por casualidad, que me encontré con el problema cuando estaba buscando inteligencia, puede ser procesada por las instituciones que la obtienen. ¿Qué significa procesarla? Supongamos que andamos buscando a alguien que está espiando para un malo, para nuestros intereses. Y ese malo saca recursos para pagar a los informantes del narcotráfico y pesca en el lío del narcotráfico. Significa que procesar es perseguir la red del narcotráfico e involucrarse en la cuestión estrictamente policial. Son cosas súper oscuras. Esto va a quedar más como un problema que como una solución si lo aprobamos como viene. Yo creo que el Senado aquí fue súper complaciente con este proyecto. ¿Cómo pueden mandar una cosa como esta? Un articulado que desmiente absolutamente lo que se dice que es el propósito en el enunciado del proyecto de la ley que queremos levantar. Yo sugiero, señora presidenta, que si no tenemos una respuesta satisfactoria del señor subsecretario ahora mismo, esta cuestión no se puede votar. So pena de que se vote en contra y que lo dejemos peor de lo que está. Gracias. Gracias, diputado Chilin. Señor subsecretario, tiene la palabra. Y el presidente y el diputado Urrutia, don Osvaldo, presidente. Bueno, pero que intervenga el subsecretario, había pedido antes la palabra, me parece. Sí, tiene el audio, presidente. Ya. Muchas gracias, señora presidenta. El tema del fortalecimiento del sistema de inteligencia está claro y el objetivo del proyecto de ley. Ahora que estamos hablando de una indicación que más que nada lo que hace es involucrar a la ANI directamente en inteligencia militar, cuando es el gran coordinador, y ahí me voy a los artículos de la ley. Uno que nos ha cambiado, que la agencia tiene función recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, incluyendo inteligencia militar, incluyendo inteligencia policial, pero no es la acción de hacer la inteligencia la que corresponde a la ANI, porque si no tendríamos una dualidad, la ANI siendo inteligencia militar y los servicios de inteligencia militar haciendo inteligencia militar. Lo que tiene que hacer la ANI es coordinar y recolectar información, incluso más allá de esas dos. Y para fortalecer se agregó en el artículo 12 un párrafo eco que dice disponer, en cuanto al director de la ANI, disponer de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas la entrega oportuna e íntegra de la información que sea ámbito de responsabilidad de estas instituciones y que sea competencia de la agencia, en la forma que determina previamente mediante resolución el jefe superior del servicio, lo que estábamos agregando eso que podía ser
en la forma que determine el ministro, o sea, la autoridad política, y que esos organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados. Es decir, precisamente en el artículo 12E ya se agregó ese fortalecimiento, y en otras partes incluso habla de las penas o incumplimientos por parte de los miembros de las fuerzas de orden y seguridad serán informados al presidente de la República por medio del ministro del Interior o por medio del ministro de Defensa. Es decir, en otras partes del articulado se está fortaleciendo esta función de coordinación, de recibir información y más aún de que tienen la potestad de solicitar y tienen la obligación de entregar, que no estaba en la ley original. Si el problema con esta indicación es duplicar la función de inteligencia militar, y espero que no sea lo mismo en la policial, en que la inteligencia militar la están haciendo unos servicios y la puede estar haciendo otro servicio, que depende incluso de otra autoridad política. O sea, los servicios de inteligencia militar dependen del ministro de Defensa y el ANI depende del ministro del Interior, y podríamos estar en una situación en que los dos están haciendo inteligencia sobre un mismo objetivo. Es decir, el fortalecimiento va por otros articulados y no necesariamente aquí. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no vamos a aumentar la coordinación en las atribuciones del ANI. Gracias, subsecretario. El diputado Urrutia había pedido la palabra. El diputado Urrutia, don Osvaldo, tiene la palabra. Presidenta, yo no creo que hayamos perdido el tiempo durante más de un año discutiendo esta ley. Yo creo que hay avances significativos, y por su intermedio le quiero decir al diputado Chilin que hay bastantes avances y significativos en modernizar esta ley. Modernizar, y esta ley no va a depender solo de lo que hagamos en este artículo, en el artículo 20. Hemos discutido muchas indicaciones, yo no sé, creo que llevamos como 80 y tantas y seguramente vamos a llegar a las 100, y varias han significado mejoras importantes. Modernizar, a mi juicio, no significa, menos en la sociedad actual, concentrar poder en un solo funcionario público. Por el contrario, las sociedades modernas tienden a hacer esta toma de decisiones más horizontales, no verticales. A mí me parece bien que toda la que es la inteligencia exterior dependa de un ministro de Defensa y todas las materias que allí se investiguen tengan que ver con la seguridad exterior del país, y que la inteligencia interior para la toma de decisiones la conozca y la coordine el ANI, que va a depender, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior. Me parece bien que esa división me parece que es sana, que en una sociedad moderna hoy día las cosas se hacen así. No estamos por concentrar todo el poder en una institución haciendo un símil con la CIA, en que vamos a tener un director omnipotente con poderes que va a manejar a 5 servicios de inteligencia y va a dar instrucciones no solamente a las Fuerzas Armadas, a la policía, investigaciones, sino además todo el staff de agentes que tiene dentro su propia institución. Con respecto a los temas de los recursos, yo quiero decirle por eso intermedio al diputado Chilin que no es así. Es tan fácil como fue con Carabineros bajo el escándalo de corrupción que hubo, que se le quitaron los recursos de fondos reservados a menos de la mitad. Y bastó que los diputados de la comisión respectiva tomaran esa decisión junto con los senadores en la comisión. Ahora, si usted quiere, hágalo y plantéelo en la comisión que se va a discutir el presupuesto el próximo año. Es cierto que ha habido corrupción y se está siendo investigado y hay personas que están siendo procesadas por aquello, pero no porque haya ocurrido un caso de corrupción o lo que quiera, vamos a dejar sin recursos a una institución o a instituciones que hacen una labor tan importante en beneficio y por la seguridad de todos los chilenos. Vuelvo a insistir, la ley vigente circunscribe el trabajo de inteligencia de la Fuerza Armada al poder civil a través del Ministerio de Defensa y el trabajo de las policías a través del Ministerio del Interior. Esa división me parece sana y que acorde con los tiempos modernos. Y por último, el artículo que se aprobó sobre esta materia en el Ministerio de Defensa dice claramente: los servicios de inteligencia militar deberán aportar, no dice procesar, deberán aportar información residual. ¿Qué se entiende por información residual? Y en las sesiones anteriores lo hemos discutido, y que incluso yo propuse agregarlo al final de este texto de la indicación, perdón, de la letra B de este texto,
que tiene que ver con todo lo que es el crimen organizado, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de personas, el narcotráfico, y todo eso que hemos sabido que muchas veces los agentes de seguridad o los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas que operan sobre todo en la frontera norte de nuestro país, tienen información que es más bien de carácter policial y tienen el deber, tal como usted ha dicho aquí, aportar a la Agencia Nacional de Inteligencia para que la procese y se tomen las decisiones las importantes decisiones que ameritan este tipo de casos. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? El diputado Asensio pidió la palabra y el diputado Brito. Diputado Asensio. Muchas gracias, presidenta. A pesar de que en su intermedio, presidenta, el diputado Chile me ha tratado mi indicación de amarilla, no con esas palabras, pero con otras palabras, voy a señalar que me parece bien el fundamento de su intervención para intentar avanzar a través de esta indicación. Yo creo que efectivamente todo el punto está en la forma que se da inicio a este proyecto, ¿ya? Este es el sistema, es un sistema, no son hechos aislados. Eso me gustó mucho porque yo creo que de esa manera se entiende muy bien. Estamos frente, ¿no es cierto?, a un sistema, así que normas de este tipo son efectivamente como el corazón, lo esencial, el fondo esta es una discusión relevante, importante. Entonces, para que no me traten de amarillo, la indicación 82 es solamente la preparación de la indicación 86, ¿ya? Porque aquí se prepara en esto, ¿no es cierto? O sea, para que nosotros podamos aprobar la 86 tenemos que aprobar la 82, porque en la 86 es donde, a juicio mío, está la discusión central que hemos realizado ahora. Porque viene del Senado de la siguiente manera, dice: la conducción de los servicios de inteligencia militar corresponde al mando superior de las instituciones, ¿ya? De las cuales dependen, los que velarán por el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta ley, persiguiendo, ¿no es cierto?, las responsabilidades administrativas y criminales cuando corresponda, ¿ya? Pero dice, ¿no es cierto?, entonces que la conducción de los servicios de inteligencia militar corresponden al mando superior de las instituciones de las cuales dependen. Y la indicación entonces 86 lo reemplaza por lo siguiente, dice: la conducción de los servicios de inteligencia militar corresponde a la agencia y funcionalmente al mando superior de las instituciones de las cuales dependen. Ambos velarán por el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta ley, persiguiendo las responsabilidades administrativas y criminales cuando corresponda. Entonces, efectivamente, allí está centrada el fondo de la discusión que nosotros estamos dando ahora y que probablemente va a ser una gran discusión en la sala también. Quería hacer presente eso, presidenta, y bueno, dependemos ahora de usted la continuación de esta discusión. Gracias, diputado. El diputado Brito había pedido la palabra. Diputado Brito. No, nada, presidente, solo apoyar la fundamentación que ha realizado el diputado don Gabriel Asensio. ¿Alguien ha pedido la palabra? ¿Algún diputado o diputada? ¿Secretario? El diputado Romero, presidenta, y después el subsecretario. Presidenta, diputado Romero tiene la palabra. ¿Sí? Gracias, presidenta. Escuchando la última intervención, sí, la indicación 86 es el cuerpo, el alma, el cerebro de esta indicación. Deberíamos pasar a votar la 82, porque si no vamos a terminar esta sesión discutiendo algo y no vamos a llegar al fondo. Pero quiero aprovechar, presidenta, se ha hablado aquí de los gastos reservados, gastos secretos, gastos. La verdad es que a mí también me preocupa el tema de los gastos reservados en todas las instituciones, Fuerzas Armadas y de orden. La guinda a la torta, lo que pasó, que no corresponde a esta comisión, es cierto, pero igual lo voy a comentar. Lo que pasó en la PDI, teníamos un director de la PDI que pensábamos que era una persona comprometida, consecuente, transparente, y la verdad que lo que nos hemos ido enterando estos últimos días es realmente dramático. Entonces a mí también me gustaría que viéramos ese tema, presidente, con bastante detención, porque los gastos reservados tienen que mantenerse, pero con un estricto orden, transparencia, porque si no van a parar a los bolsillos de alguien que
para los que no son destinados, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Romero. El subsecretario. Subsecretario. Por favor, subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la 82 hay que mirarla junto con la 86 y nuestra propuesta es mantener una cadena de autoridad política clara, porque lo que estamos proponiendo es que la conducción de los servicios sea, a diferencia de lo que dice la ley actual, sea claramente colocar a los comandantes en jefe y el jefe de Estado Mayor Conjunto respectivamente como responsables, que dice solamente al mando superior o al mando, dice actualmente, pero además agregar que esos jefes tienen que cumplir con los objetivos y las orientaciones políticas definidos por el ministro de Defensa. Entonces se establece una clara línea de autoridad, pero también de responsabilidad. Cuando uno coloca una autoridad, un jefe de servicio dependiente de otro ministerio, los dos conduciendo a los mismos servicios de inteligencia militar, tenemos un problema. La forma de trabajar es coordinado y por eso se agregó el tema de, como lo leí recién en el artículo 12E, la obligación de entregar la información e incluso el informe del no cumplimiento de eso a través de los ministros al presidente de la República. Pero por tratar de mejorar algo, lo que podemos estar haciendo es poniendo doble autoridad o doble jefe con una responsabilidad que va a estar bastante diluida. Yo no me imagino agentes actuando en el exterior que sigan instrucciones por un lado de un jefe de un organismo militar y por otro lado del ANI. Entonces, eso es lo que, hablando como de sistema, es lo que estoy diciendo, pero no son, parece más razonable. No depende de exclusión. Perdón, alguien tiene prendido el micrófono. Sí. Perdona, presidente, fui yo. Ya. ¿Subsecretario terminó su intervención? Sí, no sé si se escuchó lo último, pero para reforzar la idea, lo que hizo... Claro. Perfecto. Bien. Diputado Urrutia solicita la palabra, presidente. Don Osvaldo Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidenta. A mayor ahondamiento, lo mencionado recién en el artículo 12 del proyecto de ley, en donde establece cuáles son las responsabilidades y las atribuciones que tiene el director de la ANI, nosotros aprobamos la indicación 65A, que está en la página 43, por unanimidad de los integrantes de esta comisión. Votamos 10 diputados en aquella oportunidad. Y allí claramente se dijo, tratándose de incumplimientos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, a continuación de un texto más largo que no lo voy a ver completo, solamente el párrafo que modificamos. Tratándose de incumplimiento por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, estos serán informados al Presidente de la República por medio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, y en el caso de incumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas, por medio del Ministro de Defensa Nacional. Ahí dejamos clara la división que debe haber entre una y otras servicios de inteligencia que forman parte del sistema. Entonces seamos coherentes con lo que ya votamos y votamos por unanimidad sin observación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más ha pedido la palabra? El señor secretario de los diputados presenciales y de la diputada. No, presidenta, no hay más palabras solicitadas. Bueno, entonces el procedimiento sería que habría que votar esta indicación. La indicación 82. Sí. Presidenta. Presidenta. Diputado Asensio tiene la palabra. ¿Sí? Solo como una sugerencia, ¿no es posible votar la 82 y la 86 en conjunto? Porque es lo mismo, una prepara la otra, la 86. El tema de la 86 es exactamente la misma. Sí, podemos hacerlo. Veo que el diputado Pardo se incorporó, está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Sí, presidenta, estaba con un... Gracias, presidenta, estaba con un problema de conexión. Lo que yo quería proponer en la línea de lo que señala el diputado Asensio es que votemos la 82, que rechacemos la 82 y en la 86 hay un texto adicional que podría resumir
lo que hemos venido ya desde la sesión en que se votó la anterior indicación sobre esta materia, dar un sentido más coherente. Yo creo que acá es importante separar lo que es la inteligencia exterior militar de la función de la ANI y permitir sí que la ANI tenga el acceso a toda la información que requiera de los servicios de inteligencia, y eso requiere una reacción bastante más fina. Por eso propongo que rechacemos el 82 y en el 86 votemos un texto mejorado. Gracias, diputado. Diputado Chilin, presidente. Diputado Chilin. Presidenta, no voy a insistir en el conjunto de observaciones que he hecho, pero quiero sí volver a plantear la inconveniencia de que quede establecido de que a partir de una casualidad las inteligencias de las Fuerzas Armadas puedan procesar la información que por casualidad de carácter policial recabe. Ya expliqué en mi intervención lo que eso significa, y por lo tanto lo que tienen que hacer es entregar la información a quien corresponde y punto, no procesarla. Y por lo tanto hay que eliminar esa facultad que se le está otorgando acá. Y bueno, respecto del resto voy a mantener mis observaciones. Quiero decirle que aquí falta un componente que no sé por qué se le menosprecia, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la más extendida red de relaciones del país con el mundo, tanto a través de sus embajadas, funcionarios de las embajadas, consulados, en fin, y tienen una capacidad de recabar información sobre las necesidades de nuestra defensa nacional muy superior a cualquier otro servicio. Y sin embargo aquí no está. Esto es una omisión de principiantes. Yo no sé quién hizo este proyecto. Me va a disculpar por su intermedio el colega Urrutia, pero yo no pude estar presente porque no era miembro de la comisión en todo el desarrollo de este proyecto, y la verdad que está ahí nomás. Gracias, diputado. ¿Usted no tiene ninguna indicación que aportar sobre este punto? Ahora, para que concordemos en la votación. El diputado Asensio, quien es el autor de la modificación 82 y del 86, propone que votemos en conjunto ambas, ¿no? Esa es su propuesta, diputado Asensio, la modificación del literal C. Así es, querida presidenta. Ya, estaríamos modificando con la 86 el inciso tercero del artículo 20, y con la 82 estaríamos modificando el inciso primero. Y podría, a ver, el secretario, si votamos ambas indicaciones, ¿se produce alguna discoordinación en el texto para el quehacer legislativo, para que la técnica legislativa no colisione? Que hagamos algo que sea entendible, secretario. No, presidente, solamente se genera un poco de desorden en el tema respecto a los incisos que vamos votando. Porque entre medio hay dos indicaciones, una del Ejecutivo, que es para intercalar una letra B nueva, y una del diputado Telier y del diputado Brito, que es para eliminar la letra B. O sea, lo único es un tema de orden, pero no se ve inconveniente de que puedan votarse conjuntamente. Gracias. Diputado Asensio, ¿cuál sería la necesidad, para que yo también creo que es mejor en el orden que están las indicaciones, de que votemos en conjunto la 82 con la 86? Señora presidenta, hagámoslo como usted es la presidenta, usted decide en la tramitación de los proyectos. Muchas gracias. Creo que es mejor votarlo en el orden. Perdón, ¿quién está pidiendo la palabra? Sí, lo había hecho por el sistema, presidente, disculpe, que yo mandé un texto, no sé si lo tiene bien el diputado Asensio, a lo mejor verlo para complementar la 86 y votarla en conjunto como él propone.
Lo mandé al grupo de la comisión. Sí, por eso con mayor razón le sugiero, Presidenta, votarlos por separado, porque hay una propuesta del diputado Pardo en el mismo... No. Sí, por eso, pero no votar la 82. Bueno, pero como aquí estamos, en realidad, a ver, aquí está la indicación del diputado Pardo, somos un tanto, a ver, somos muy escrupulosos, porque mandamos las indicaciones a través de un WhatsApp, pero bueno, así lo hemos hecho siempre. Sí, volvemos en el orden. Presidenta. Diputado, perdón. ¿Quién está pidiendo la palabra para que... Asensio, a ver, ya, perdón, diputado Asensio, de a poco. Diputado Asensio tiene la palabra. Yo voy a insistir en que votemos la 82 y la 86. Son absolutamente, no solo complementarias, en realidad una depende de la otra, ¿ya? Si la 82 la aprobáramos, por ejemplo, si la 82 la rechazáramos, la 86 ya después no se va a poder votar. Si la 82, ¿no es cierto?, la aprobáramos, resulta que podríamos tener las modificaciones que luego podíamos ver con la 86. Y la verdad es que yo voy a insistir en que la 82 es la preparatoria de la 86, que la discusión verdadera era sobre la 86. En realidad ahí es donde está el contenido de lo que estamos discutiendo ahora. Por eso es que yo creo que es mejor votar la 82 y 86 en su conjunto ahora y se resuelve ese problema. Y si se aprueba, nos vamos entonces a una comisión mixta, y en la comisión mixta, si se aprueba en la sala, en la comisión mixta podemos mejorar el texto absolutamente de la forma como, de acuerdo con los acuerdos que podríamos tener. Gracias, diputado. Usted vio la indicación del diputado Pardo. Yo quisiera insistir en que la conducción, a mi entender, de los servicios de inteligencia militar deben estar radicadas en el Ministerio de Defensa. No, que corresponde solo a los comandantes en jefe, porque todos hemos visto lo que ocurre con esto. Hay un problema de inteligencia militar, citamos al ministro de Defensa, o más bien lo invitamos, y no tiene ninguna explicación que darnos acerca de la situación de inteligencia que se suscitó en el Ejército o en la Armada, porque no está al tanto. Diputado Brito tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Que en la misma línea que usted plantea, nosotros proponemos, y me importa mencionarlo ahora para que no quede fuera si es que se aprueban las indicaciones anteriores, en la indicación 87, que la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa deberá coordinar las unidades de inteligencia militar. Hoy día la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa tiene un presupuesto, creo que es anual, de cerca de 100 millones de pesos, y la verdad es que poco y nada se sabe de cuál es el rol que cumple dentro del sistema de inteligencia. Entonces nosotros planteamos incorporar que sea esta quien coordine las unidades de inteligencia militar, complementando la indicación 82 y 86 que ya han sido explicadas y que creo que apuntan al mismo propósito. Quise mencionarlo acá, Presidenta, para asegurarme de que por forma no quede esta rechazada si es que se aprueban las anteriores. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Secretario, una consulta respecto a lo señalado por el diputado Brito, para que no nos enredemos y tengamos claro que lo que vamos a aprobar es concorde con lo que nosotros queremos, cada uno de nosotros, que sea este proyecto de reforzamiento y de modernización del sistema de inteligencia. Entonces, en relación con lo señalado por el diputado Brito, el nuevo literal que le agrega en la indicación 87, que modifica el inciso tercero del artículo 20, ¿no es cierto?, de la coordinación de las actividades de los servicios de inteligencia por parte de la Dirección de Inteligencia de Defensa. Si aprobáramos las indicaciones 82 y 86 propuestas por el diputado Asensio, no colisiona con la indicación 87. No, la 87 se refiere a la coordinación. Y las anteriores se refieren a la conducción de los servicios de inteligencia. El subsecretario pide la palabra, presidente. Sí, de inmediato, subsecretario, una consulta, diputado Brito. ¿Usted estaría de acuerdo con sustituir la expresión coordinará las actividades, conducirá las actividades de los servicios de inteligencia? Sí, Presidenta.
Muy bien. Secretario, ¿usted podría o se lo tengo que enviar por WhatsApp? Que en la, no. A la, ¿ah? No, el diputado Brito está cambiando en su indicación 87. Ya. La sesión coordinará por conducirá. Coordinará por conducirá. Gracias. Presidenta. Señor subsecretario, tiene la palabra. Presidenta, le hago presente. A ver. Pero sí. Por el momento, que quiero ver quién está pidiendo la palabra, pues se la había dado al subsecretario. ¿Quién me pidió la palabra? Romero, presidenta. Sí. Ya. Diputado Romero, tiene la palabra porque iba a hablar el subsecretario ahora. Gracias, presidenta. Presidenta, voy a seguir insistiendo. Mire, estamos discutiendo la indicación 82 y pasamos a la 86, a la 87. Se nos está yendo el tiempo. Le pido, por favor, que usted llame a votar indicación por indicación. Ya se aprobará o se rechazará, pero por favor, yo creo que estamos desvirtuando la sesión, estamos desviando. Yo, por favor, le pido con mucho respeto, presidenta, que nos aboquemos a lo que está en tabla. La indicación 82, votémosla. Se aprueba y se rechaza, se verá. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Estamos escuchando a los autores de las indicaciones, porque tenemos que tener un texto, insisto, en que no sea un mamarracho, sino que sea realmente un instrumento legislativo claro. Es por eso que estamos en esta discusión de cómo votamos. Subsecretario de Defensa, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Y siguiendo esa línea, efectivamente hay que ver el sistema de la inteligencia militar, que una indicación efectivamente puede estar contraproducente con la otra. Estamos de acuerdo y queremos fortalecer el rol del ministro de Defensa, de la Dirección de Inteligencia y Defensa dependiente del Estado Mayor Conjunto como el coordinador, y de la responsabilidad que tienen los comandantes en jefe, no solamente los directores de los servicios, en la producción de inteligencia militar. También ya hemos aprobado indicaciones que refuerzan el rol y la autoridad del ANI para recolectar no solamente la información de inteligencia militar y policial, sino que de otros servicios, incluyendo, por supuesto, de la Cancillería. Eso está en las indicaciones y en lo que está aprobado en el artículo 12, párrafos E y F. Es bastante grande, más aún es con este asunto que se mencionó en la 65A, que dice el incumplimiento de este rol de coordinación o el rol de informar lo que se le está pidiendo. Pero para un buen ejercicio del sistema de inteligencia tiene que haber claras responsabilidades de autoridad, ¿no es cierto?, y de mando sobre quienes asumen después las consecuencias de las decisiones. Y es por eso que los servicios de inteligencia militar, que aparecen un poco actualmente como dependientes solamente del director de inteligencia, se aclara que hay una responsabilidad del comandante en jefe, se aclara que hay una responsabilidad y una conducción política del ministro de Defensa, y se aclara también de que esa conducción política también la ejerce a través de la Dirección de Inteligencia y Defensa, que coordina el cumplimiento de objetivos, no actividades. Cuando uno habla de actividades, está hablando de actividades en terreno de agentes, que no es bueno. O sea, yo creo que es bueno tener responsabilidades políticas y responsabilidades operativas claras, y no colocar dos autoridades, un ministro, por un lado con un comandante en jefe, que está clara la responsabilidad de mando, y por otro lado un director de la ANI, que depende del ministro del Interior, los dos actuando sobre el mismo objetivo con los mismos agentes, coordinando lo mismo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. No estoy hablando de quienes tienen control. Estoy hablando de que los controles son los que tienen la línea jerárquica de mando, que es más claro, tanto en responsabilidad y, por supuesto, con la coordinación. Eso es, señora presidenta. Gracias, subsecretario. Diputado Asensio, el diputado Pardo acaba, ¿no es cierto?, de entregarnos una indicación 86. Por lo tanto, no va a tener tenemos que votar esa indicación también. Se va a tener que votar en el orden. Secretario, ¿usted nos podría aclarar? Sí. Acá manda Sí, presidenta, yo creo que hay que verla y debatirla en el momento que lleguemos a la indicación 86 y ahora votemos la indicación 82. Correcto. Si quiere, comienzo a tomar la votación, presidenta. Bueno, el diputado
Sí. ¿Hay alguien que haya pedido la palabra? Tiene en el sistema el diputado Pardo. Tiene levantada la mano. Presidenta, solo para... Diputado Pardo. Sí. Solo para señalar... por favor, prenda la cámara. Solo para señalar que la indicación complementa la del diputado Asensio. O sea, se mantiene la indicación del diputado Asensio y se agrega lo que yo estoy proponiendo. Bueno, empecemos a votar, por favor. Ya, Presidenta, previo a la votación, le solicito a los diputados que no tienen encendida la cámara que por favor la tengan encendida y tienen que estar en un lugar cerrado, tienen que estar o en una oficina o en su domicilio. No pueden votar en un auto ni al aire libre, tienen que estar en su domicilio, en un lugar adecuado. Sí. Voy a tomar la votación, Presidente. Bueno. Entonces, estamos votando la indicación 82. Diputado Asensio. A favor. Gracias. Diputado Brito. A favor. Gracias. Diputado Carter. En contra. Diputado Morán. En contra, señor secretario. Diputado Pardo, no sé dónde. Diputado Pardo. Estoy en un lugar cerrado, secretario. ¿Cómo vota la indicación? Perfecto. En contra. Diputado Pérez. A favor, secretario. Gracias. Diputado Romero. Gracias. Diputado Chilin. Gracias. Diputado Toá. Gracias. Diputado Urrutia Don Ignacio. Contra. Diputado Urrutia Don Osvaldo. En contra, secretario. Presidenta. A favor, secretario. Perdón, me faltó la diputada Rubio. No, si estaba en contra. No, perdón, diputada Rubio. Sí, no. Diputada Rubio, presidenta, previamente, me faltaba el... A favor. Gracias. Diputada Hertz, ¿me dijo a favor? A favor, sí. Presidenta, está aprobada la indicación por 7 votos a favor y 5 en contra. Gracias. Tocamos la campanilla para señal de que fue aprobada. Bueno, gracias. Presidenta, la siguiente indicación es la indicación número 83, que es del Ejecutivo, que intercala en este numeral 13 del artículo único la siguiente letra B, pasando la actual letra B a ser C. B. En el inciso segundo, reemplázase la frase y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recabe por la expresión, la inteligencia naval podrá realizar el procesamiento de información de carácter policial que recabe. Eso es, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra para el señor subsecretario de Defensa, por favor. Después el diputado Tomás. Gracias, presidenta. Sí, esta indicación viene a corregir un problema de la legislación. Establece que la autoridad marítima tiene calidad de policía, pero no así la Dirección General de Aeronáutica Civil, y por lo tanto solamente el procesamiento de información de carácter policial, en este caso de policía marítima, tiene potestad la inteligencia naval, pero no así la inteligencia de la Fuerza Aérea, porque la DGAC no tiene función de policía aeronáutica, seguridad. Gracias, subsecretario. ¿Ha pedido, señor secretario, alguien de los diputados presenciales la palabra? Diputado Toá, presidente de la comisión. Ya, diputado Toá tiene la palabra. Yo iba a pedir que el subsecretario explicara esto, pero ya está hecho. Gracias. Gracias. ¿Algún diputado está pidiendo la palabra, señor secretario? Diputado Asensio. Diputado Asensio tiene la palabra. Para ver si votamos el 86, presidente. No. Presidenta, yo entiendo
que la indicación 83 del Ejecutivo pretende resolver un problema que está en la actual ley, que no fue modificado en el Senado, y que sería, ¿no es cierto?, esta que tenemos en la primera línea, ¿ya?, que dice, ¿no es cierto?, que comprende la inteligencia y contrainteligencia, ya, excepcionalmente dentro de las funciones de policía que le corresponde a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recaben, ¿ya? Y entonces todo eso lo están cambiando por la inteligencia naval podrá realizar el procesamiento de información de carácter policial que recabe. Yo la verdad no entiendo, no logro entenderlo bien, y ya el diputado Urrutia ha levantado la mano como para explicarlo mejor, ya, porque hay que conocer más cómo funcionan cada una de estas instituciones. Hasta aquí nomás me quedo, porque en realidad no le encuentro todavía el sentido a la indicación. Yo creo que mejor habría que borrar o eliminar, rechazar todo lo que tenemos en la actual ley. Bueno, gracias, diputado. Bueno, yo opino que, que Directemar de la Armada debería dejar de depender, en realidad, tanto con la Dirección de la Aeronáutica Civil de las Fuerzas Armadas, pero es lo que tenemos. Yo opino que es así como estamos. Obviamente solo la inteligencia naval procese la información de carácter policial que por ley recaba la Directemar. Diputado Urrutia tiene la palabra. Sí, yo quisiera explicar que la Directemar es el equivalente a lo que en otros países se llama el servicio guardacosta. No es incluso el personal que se prepara y trabaja en esa unidad no son oficiales ejecutivos de línea ni preparados para defender al país, no son parte de la defensa del país. El resto, este es un apéndice que tiene la institución la Armada, donde están los capitanes de puerto, los gobernadores marítimos, que tienen que ver con el control del tráfico marítimo en Chile, en toda la costa. Faros y balizas, cómo ingresan los buques mercantes a puerto, y todo lo que tiene que ver con la policía marítima. Últimamente hemos visto, por ejemplo, que gran parte de lo que se ha requisado, decomisado en materia de drogas, lo ha hecho funciones de inteligencia de la Directemar, que trabajan en los puertos y que han decomisado volúmenes cuantiosos de droga en nuestros puertos. Esa es la labor que hace inteligencia naval a través de la Directemar, pero no tiene que ver con materias de defensa nacional. Es una labor netamente policial que se hace en los puertos chilenos, en todos los puertos chilenos. Por eso está establecido o quedó redactado la manera que aquí se expresa, que la inteligencia podrá realizar el procesamiento de información de carácter policial, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, trata de blanca, crimen organizado. Ellos tienen que procesarlo y entregarlo al Sistema Nacional de Inteligencia, pero es una labor policial, no de defensa. Esa es la diferencia, por su intermedio, Presidenta, al don Gabriel Asensio, estimado diputado. Diputado Brito y diputado... Gracias, diputado. Diputado Brito tiene la palabra, enseguida el diputado Chilling. Gracias, Presidenta. Creo que esta indicación es bastante compleja por los alcances que puede tener, debido a que, como bien se dijo, la Directemar es parte de la Armada. Yo no diría que es un apéndice, porque es parte fundamental de la estructura y de la fuerza que tiene hoy la Armada de Chile en su rol de policía marítima. Eso en primer lugar. Y segundo, que si lo que se quiere hacer es facultar para que Directemar pueda procesar información, entonces creo que hay que redactar la indicación en esos términos, pero en los términos en que el Ejecutivo la propone, faculta a que la inteligencia de la Armada, en toda su amplitud, pueda generar procesamiento de información de carácter policial, no la Directemar. La propuesta y la indicación del Ejecutivo es para que toda la inteligencia naval pueda procesar información de carácter policial, no la Dirección de Territorio Marítimo, que es la Directemar. Si la indicación se acota a la Directemar, encuentro que tiene sentido con la fundamentación que han realizado. Si la indicación se mantiene como está, entonces la fundamentación no es la correcta, porque acá lo que estamos facultando es a que la dirección de toda la Armada pueda procesar información de carácter policial, y no solo la Directemar, que es justamente quienes tienen roles de policía marítima. Eso es, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Chilling y después el subsecretario.
Gracias, presidenta. Con la explicación que nos da el diputado Urrutia, señora presidenta, yo estoy dispuesto a aprobar, pero yo sugeriría que aprobáramos lo que nos explica el diputado Urrutia, eliminando la indicación del Ejecutivo, porque no basta con la historia fidedigna de la ley para tener la seguridad de que se va a interpretar adecuadamente por los organismos que están concernidos acá. O lo otro es respaldar la idea que expone el diputado Brito, que es precisar que aquí no estamos hablando de la inteligencia global, naval en general, sino que estamos hablando de la directa imagen. Gracias, diputado Chilin, subsecretario. Antes, presidenta. Diputado Asensio pidió la palabra. Para por su intermedio, preguntarle al subsecretario, preguntarle, ¿no es cierto?, ¿por qué no tiene el mismo, por qué se saca la Dirección General de Aeronáutica Civil? O sea, si yo escucho, ¿no es cierto?, al diputado Urrutia dar una buena explicación acerca de por qué tiene que quedar la redacción que estamos viendo, ¿por qué la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿no es cierto?, se le saca de la actual legislación? ¿Ya? Ese era, ¿por qué no tiene el mismo tratamiento la DGAC con Direct Imagen? Porque tienen funciones distintas. Bueno, subsecretario. Sí, efectivamente, lo que pasa es que la indicación hay que verla cómo quedaría en el texto final. Y efectivamente voy a leer lo que dice el texto y cómo quedaría. Dice, excepcionalmente, dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima, y ahí ya se hace la excepción, solamente funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima, la inteligencia naval podrá realizar el procesamiento de información policial. Y del texto original de la ley se está sacando la aeronáutica porque la DGAC no tiene facultad legal como policía, no es una policía aeronáutica. La policía en los aeropuertos es PDI Carabineros, y por lo tanto lo que se está haciendo es corregir que se le estaba dando una atribución a un servicio de inteligencia para la cual no tiene atribuciones porque no es policía aérea. Es simplemente una corrección que se hizo para ser coherente con las reales atribuciones de policía. Y respecto a la observación del diputado Brito, al leer esto, claramente queda marcado, excepcionalmente dentro de funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima. Ahí viene entonces el uso de la... En el fondo se está restringiendo el uso de los servicios de inteligencia solamente a aquel caso en que le corresponde por policía, y como bien dice el diputado Urrutia, es una función que está haciendo desde siempre y bastante efectiva, recibiendo encargos de las fiscalías correspondientes para investigar, y nuevamente en coordinación con las policías de tierra. Presidenta, el diputado Gracias, subsecretario. Diputado Toá tiene la palabra. Gracias. Perdón, diputado, antes, vamos a 1 minuto del término de la sesión. Muy breve, presidenta. A mí me gustaría preguntarle al subsecretario de que al margen de la actual ley relativa a la aeronáutica civil, ¿hay alguna razón por la cual los puertos pueden ser peligrosos desde el punto de vista de la entrada de drogas, tráfico de personas, etcétera, y por qué no los aeropuertos? Yo creo que ese es el punto. Entonces, si hay una explicación de que la droga entra por los puertos, pero no entra por los aeropuertos, me parece a mí que es loable, pero me gustaría tener esa confirmación, subsecretario. Gracias. Gracias, diputado. Perdón, subsecretario, tendríamos que prorrogar en 5 minutos la sesión.
entendiendo que la dirección, al diputado Toa, la dirección de aeronáutica civil no tiene funciones, no tiene facultades legales de policía, como sí lo tiene la Directemar en las capitanías de puertos. Bueno, prorrogamos por 5 minutos. ¿Hay acuerdo? ¿Habría acuerdo para que intervenga? No, para que intervenga el subsecretario sí, pero nada más, presidente. Sí, no alcanzamos a votar. Sí, está bien. Para que intervenga el subsecretario, 3 minutos, subsecretario, por favor. ¿Hay acuerdo primero? ¿Sí? Bueno, hay acuerdo, secretario, entonces ya. Muchas gracias, presidenta. En corto, efectivamente, el ingreso por aeropuerto también hay ingreso de droga, lo mismo que por las fronteras terrestres. El tema es, como se ha mencionado aquí, que la atribución de policía para esos efectos es de la PDI, no es de la DGAC. Y en el fondo lo que se está corrigiendo aquí, que no podemos legalmente darle una función de inteligencia policial a un organismo que no tiene esa función. Y efectivamente, puertos, aeropuertos, pasos no habilitados terrestres, así como los pasos habilitados, no habilitados terrestres, no interviene el ejército para el narcotráfico, sino que la PDI o los organismos competentes. Es simplemente corregir un problema que hay de darle una atribución que en la práctica tampoco la está haciendo, porque sería invadir el tema de atribución policial que tiene PDI en todo el territorio y Carabineros. Gracias, subsecretario. Bien, se han cumplido 1 minuto. Está clara la diferencia entre la Directemar y la Dirección de la Aeronáutica Civil, ¿no? Bueno, por haberse cumplido el objetivo de la presente sesión, esta se levanta. Gracias, subsecretario, por concurrir. Hasta luego, me despido de todos los diputados y diputadas presentes y les agradezco su concurrencia. Hasta luego. Thank you.